¿No? ¿Puedo ordenar ahí? No, pero ahí el que está ahí, ¿puedo ordenar? Está ordenado. ¿Es un patrón? No. ¿Es una secuencia? No. ¿Es una secuencia? No, porque el patrón no existe. Entre 600 y 1500 y 900, y aquí hay entre 1500 y 1000. No. No, 1500. Por lo tanto, cuando ordeno en orden ascendente o descendente y no hay patrón, ¿es secuencia? No. Si hay patrón, ¿es secuencia? Sí. Eso es lo que ustedes tienen que determinar y identificar. Si hay patrón, si no hay patrón, no hay secuencia. Si hay patrón, hay secuencia. Yo puedo ordenar o comparar sin necesidad de que haya una secuencia, pero cuando yo ordeno por un patrón, tiene que haber necesariamente una secuencia numérica. ¿Está claro? Sí. ¿Entendió la clase? Sí. ¡Aplausos a todos los alumnos! Bien. Entonces, como conclusión de lo que vimos hoy día, vimos fundamentalmente el concepto de secuencia, el concepto de orden numérico, ¿cierto? Orden ascendente, orden descendente. Vimos graduar una escala, que es colocar números según un patrón numérico. Hicimos algunos ejemplos, como una red, un square, que estaban secuenciadas, ordenadas. También determinamos y calculamos el patrón numérico para obtener una secuencia sencilla, ¿cierto? Secuencias en orden descendente, en orden ascendente. ¿Ya? También yo les proyecté en dar aquí cosas algunos ejercicios de lectura de números. ¿Ya? Que en realidad fue una lectura para determinar cómo nosotros podemos pasar de la letra al número, o del número a las letras, a la ortografía numérica. ¿Ya? Y también comparamos algunos números, ¿cierto? Según la recta numérica. Yo les mostré la recta numérica para qué servía. Sirve para dos cosas: para identificar un número y para comparar números múltiples. Sí, ¿ya? Pero fundamentalmente fue establecer una secuencia numérica. Entonces, la última pregunta: ¿qué es una secuencia en números o numérica? ¿Ya lo hicieron? ¿Qué es secuenciar? Correcto. Bien. Patrón numérico también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Patrón numérico o regularidad. Es exactamente lo mismo. En algunos libros dice patrón numérico, en otros dice regularidad. Para el caso es lo mismo. ¿Ya? Es decir, van a decir patrón numérico o regularidad.